Bien, ahora vamos con el concepto de trabajo. Cuando hablamos de trabajo, entendemos que tenemos que utilizar nuestros músculos gastando una cantidad de energía o bien hacer un cierto esfuerzo para realizar una tarea. Pero esto es en el concepto más bien biológico del trabajo. Pero en la rama de la ciencia, se entiende por trabajo a la cantidad de fuerza multiplicada por la distancia que recorre dicha fuerza. Este puede ser aplicado a un punto imaginario o a un cuerpo para moverlo. Pero hay que tener en cuenta también que la dirección de la fuerza puede o no coincidir con la dirección sobre la que se está moviendo el cuerpo. En caso de no coincidir, hay que tener en cuenta el ángulo que separa a estas dos fuerzas. Un ejemplo puede ser desde jalar una caja. El trabajo realizado por un sistema disminuye la energía interna del sistema, como se indica en la primera ley de la termodinámica, y el trabajo del sistema es un aspecto importante en el estudio de motores términos. Entonces, W es igual a F por D, donde W es la letra que representa al trabajo, F es igual a fuerza y D desplazamiento. En la dirección de la fuerza, eso sí, ambos son vectores y el trabajo es un escalar. Si la fuerza se expresa en newtons y el desplazamiento en metros, el trabajo se expresaría en joules o julios, que es la misma unidad de la energía. El calor es una forma de energía que se transfiere de manera espontánea entre distintas zonas de un cuerpo o desde un cuerpo hacia otro y a su entorno, por el simple hecho de encontrarse a distintas temperaturas. Es decir, el calor, como el trabajo, es energía en tránsito. Esta energía puede viajar de tres maneras principales: por conducción, cuando se calienta un extremo de un material, sus partículas vibran y chocan con las partículas vecinas, transmitiéndoles parte de su energía. Radiación. El calor se propaga a través de ondas de radiación infrarroja, ondas que se propagan a través del vacío y a la velocidad de la luz. Y por convención, que es propia de los fluidos, líquidos o gaseosos, en movimiento. Las partículas de los cuerpos no están en reposo, sino que se encuentran en constante agitación. Como consecuencia de esta agitación, los cuerpos poseen una determinada energía térmica. La temperatura es un indicador de la energía térmica que tienen los cuerpos. De modo general, podemos decir que a mayor temperatura, mayor energía de este tipo. Pues si bien los cuerpos y los sistemas pueden intercambiar energía térmica, a esta energía térmica intercambiada se le denomina calor. En ocasiones también se le denomina calor al propio proceso de transferencia de energía. En termodinámica, calor significa transferencia de energía. Esta transferencia siempre tiene una dirección definida por las diferencias de temperatura. Entre los cuerpos, el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío, de manera de llegar a una temperatura de equilibrio. Se puede medir con la misma unidad que a cualquier otro tipo de energía, el joule, que además del calor, sirve para medir trabajo y energía. Existen otras dos unidades más para medir el calor: la caloría, que representa la cantidad de energía que se necesita para incrementar un gramo de agua en un gramo de arena, y la kilocaloría, representa la energía que se precisa para elevar un kilogramo de agua en un gramo centígrado. Una pregunta muy común es: ¿el calor y la temperatura son lo mismo? Y la respuesta es no. El calor y la temperatura no son lo mismo. Es muy posible que esta idea te parezca extraña, porque cotidianamente se suele confundir debido a que están estrechamente relacionados entre sí. El calor, como ya se explicó, es la transferencia de energía térmica que pasa de un cuerpo que tiene mayor temperatura a uno de menor temperatura. La temperatura, por otro lado, es la magnitud física que mide el estado térmico de un cuerpo y la energía cinética de las moléculas que lo componen. La temperatura dentro del Sistema Internacional de Unidades
se puede medir a partir de 3 escalas diferentes: Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Algunas situaciones cotidianas en las que el calor o el transporte de energía se hace presente pueden ser las siguientes. Al planchar la ropa, luego de enchufar el electrodoméstico, eleva su temperatura y entra en contacto con la tela y ayuda a eliminar las arrugas. Del té a la taza. Cuando se sirve té caliente en una taza, el agua le transmite su calor y la taza aumenta de temperatura, que las palmas de la mano suelen sentir. Del agua al cubo de hielo. Cuando se le arroja un cubo de hielo con una jarra a una jarra con agua, el agua le transfiere por conducción su calor, por lo cual el cubo comienza a derretirse. Al derretirse un chocolate en la mano. Cuando una persona sujeta durante un rato un pedazo de chocolate, comenzará a derretirse a raíz de la transferencia del calor corporal. Al hervir el agua, el calor, la llama, se conduce a la base de la olla o del recipiente, que luego se transfiere al agua, y ésta llega al punto de ebullición. Y una lámpara de luz encendida. Cuando se enciende una lamparita, emite calor rápidamente. El potencial termodinámico. Los potenciales termodinámicos son cantidades escalares utilizadas para representar futuros estados. Para ello existen cuatro tipos que lo constituyen, que es la energía interna, la entalpía. Esas dos leyes ya las habían explicado antes, y las dos tipos de energías libres, que es del Helmholtz y del Gibbs. Para explicar mayormente estas dos leyes y cómo se ha constituida, es aplicado en procesos científicos y se aplica con la primera ley de la termodinámica. Para que esto se aplique, es necesario que cuente con entropía, de lo que ya había mencionado, y el trabajo del sistema. Para ello, la energía libre se constituye con la letra F, que es la energía libre que está constituida y que se encuentra en el entorno, en el medio ambiente. Para ello es necesario como el calor y cosas así. En la que se representa con la letra G es un poco más compleja, ya que esta ley trata o se constituye de la energía total del proceso. Es decir, que esta también va aplicada con la letra F, ya que van de la mano, porque mayormente para crear un proceso, y esta ley es menos a la del entorno. Para combinarlos, esta ecuación se constituye con la siguiente, que es G es igual a entropía menos la temperatura por la entropía, y estudia la variación de la energía libre que se encuentra en un estado. Bien, ahora mi compañero va a explicar sobre las leyes de la termodinámica. La energía y la entropía, que caracterizan a los sistemas termodinámicos. El término termodinámica proviene del griego termos, que significa calor, y dínamos, que significa fuerza. Existen 4 leyes de la termodinámica y son cruciales para comprender las leyes físicas del universo y la posibilidad de ciertos fenómenos como el movimiento perpetuo. La primera ley se llama ley de la conservación de la energía, porque dicta que en cualquier sistema físico aislado en su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma, a pesar de que pueda transformarse de una forma de energía a otras diferentes. O dicho de otras palabras, la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. Como ejemplo de esta ley, imaginemos el motor de un avión. Se trata de un sistema termodinámico, que consta de combustible para reaccionar químicamente durante el proceso de combustión, libera calor y efectúa un trabajo que hace que el avión se mueva. Entonces, si pudiéramos medir la cantidad de trabajo y el calor liberado, podríamos calcular la energía total del sistema y concluir que la energía en el motor se mantuvo constante durante el vuelo,
si se creó ni se creó ni se destruyó energía, sino que la hizo cambiar de energía química a energía calórica y energía cinética. La segunda ley, también llamada ley de la entropía, puede resumirse en que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Eso significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio, que es el estado mayor de desorden del sistema. Esta ley introduce un concepto fundamental en física, el concepto de entropía, representada con la letra S, que en el caso de los sistemas físicos representa el grado de desorden. Resulta que en cada proceso físico en el que hay una transformación de energía, cierta cantidad de energía no es utilizable, es decir, no puede realizar trabajo. Si no puede realizar trabajo, en la mayoría de los casos, esa energía es calor. Para entender esto con un ejemplo, basta con quemar una cantidad determinada de materia y luego juntar las cenizas resultantes. Al pesarlas, comprobaremos que es menos materia que la que había en su estado inicial. Parte de la materia se convirtió en calor, en forma de gases que no pueden realizar un trabajo sobre el sistema y que contribuyen a su desorden. La tercera ley plantea que la entropía de un sistema que se ha llevado al cero absoluto será una constante definida. Dicho en otras palabras, al llegar al cero absoluto, cero en unidades Kelvin, los procesos de los sistemas físicos se detienen. Y también que al llegar al cero absoluto en Kelvin, la entropía posee un valor mínimo constante. Resulta difícil alcanzar cantidades al llamado cero absoluto, pero podemos pensar esta ley analizando lo que ocurre en un congelador. Los alimentos que depositamos allí se enfrían tanto que se ralentizan o incluso detendrán los procesos bioquímicos en su interior. Por eso se retarda su descomposición y será apto su consumo durante mucho más tiempo. Y por último, la ley cero, también conocida como ley de equilibrio térmico. Este principio dicta que si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente, con un tercer sistema deben estar también en equilibrio térmico entre sí. Otra forma de anunciar este principio es argumentar que al poner en contacto dos cuerpos con distintas temperaturas, intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualan. Ejemplo, cuando nos metemos al agua fría o caliente, notaremos una diferencia de temperaturas solo durante los primeros minutos, ya que nuestro cuerpo luego entrará en equilibrio térmico con el agua y no notaremos más la diferencia. Lo mismo ocurre cuando entramos a una habitación calurosa o fría. Notaremos la temperatura al principio, pero luego dejaremos de percibir la diferencia, pues entraremos en equilibrio térmico con ella. Y bien, esto fue todo de nuestra parte. Gracias por su atención.